Inicia el programa donde discutiremos nuestro futuro. Ahora, ¿cuál es tu plan? Ya viene el debate sobre las propuestas de trabajo, futuro y dignidad. Hoy debatiremos la siguiente propuesta. Y bienvenidas nuevamente a ¿Cuál es tu plan? El programa donde discutimos y nos enfocamos en los temas específicos del plan de gobierno del Binomio de la Esperanza. El tema de hoy es sumamente interesante, pues implica la construcción de una identidad nacional y de un proyecto de país que nos permita avanzar como Ecuador entre todos y todas. Hoy discutiremos el futuro decolonial, plurinacional e intercultural. Esto significa la inclusión, la interrelación entre las distintas vertientes culturales, étnicas y sociales que convergen en nuestro país. ¿Cómo podemos generar un Ecuador para todos y todas? Para discutirlo el día de hoy tenemos a dos invitados de primer nivel. Paulina Bercutere. Paulina es una conocedora de la temática de la intercultural y la plurinacionalidad. Además, ha sido una activista con muchísimo realce en la materia. Bienvenida, Paulina. Ali chishiguta charipashunchi napaita kachamupani imbabura llaktamanta ashtawangarin kai Otavalo Kitijimanta. Buenas tardes con todos y con todas, un gusto saludarles. Soy Paulina Bercutere Quinchi y les saludo desde Otavalo, Imbabura. Muchísimas gracias, Paulina. También nos va a acompañar Leonardo Sailema. Me acompañará aquí presencialmente a mi lado, pero está próximo a llegar por temas de tiempos. Vamos a comenzar directamente con Paulina. Paulina, bueno, también un saludo para Otavalo, para Imbabura, tu provincia. Es un gusto que nos puedas acompañar desde allá, gracias al uso del Zoom al que ya estamos tan acostumbrados. Entrando un poco en materia. El plan de gobierno. Un plan de gobierno significa un pacto político, una apuesta a un plan nacional para la construcción de un país que todos y todas esperamos. Bien o mal, es el documento donde se plasman las aspiraciones de una vertiente política para consolidarse como un proyecto de país. En ese sentido, ¿cómo plantea el plan de gobierno de Andrés Arauz la interculturalidad? ¿Qué acceso has tenido tú a esta información? ¿Qué nos puedes comentar respecto del plan? Efectivamente, hemos estado escuchando con mucha atención y con gran interés el énfasis que se ha estado poniendo algunos ejes en el plan de gobierno de Andrés Arauz. Y efectivamente, el eje o el futuro para la construcción de un Estado plurinacional, intercultural y de la cultura, sin duda alguna, tiene una importancia particular. Se ha visto también que desde los actores existe un gran deseo también de poder aportar, de ir construyendo, porque lo que sucede es que gran parte de la población, a pesar de que el Ecuador en su artículo 1 desde hace 12 años es reconocido como un Estado plurinacional, recordemos lo que dice el artículo 1, a pesar de ello, pues existe un muy bajo entendimiento en gran parte de la población de lo que eso significa. ¿Qué significa un Estado plurinacional? Significa un Estado que se transforma para en todas sus estructuras, en sus políticas, en toda en su conformación, va tomando las distintas propuestas de las diversidades culturales de nuestro país. Entonces creemos, sin duda alguna, que desde el campo de las izquierdas, desde el campo del progresismo, no es posible hablar de seguir hacia adelante con una renovación, con una nueva propuesta, si es que no problematizamos, si es que no ponemos en el centro del debate también la construcción del Estado plurinacional con esa inclusión de las diversas miradas, de las diversas propuestas. Pero no solamente como una inclusión, digamos, de alguna manera como lo han hecho en otras latitudes, por ejemplo, el melting pot en Norteamérica, donde se tiene un enfoque desde el multiculturalismo,
donde se asegura la presencia de la diversidad, pero sin tocar las estructuras de poder, sin trastocar las inequidades económicas. Entonces, creo que nosotros, con esta normativa, con esta constitución que faculta una transformación del Estado, podemos sin duda alguna proponer mucho. Mencionas algo clave y es que la interculturalidad no puede ser entendida en términos simplemente materiales. Es decir, no basta, por ejemplo, con medidas que simplemente planteen cuotas de participación de sectores indígenas. Lo que en realidad hace falta para consolidar un Estado plurinacional y multicultural es cambiar una lógica del Estado. En ese sentido, plantear una democracia radical, una democracia abierta, implica inclusión. ¿Qué objetivos específicos podemos trazar en el plan? Por ejemplo, a mí se me ocurre que una medida fundamental para abordar la interculturalidad con mayor seriedad y como un proyecto nacional sería fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. ¿Tú has escuchado algo respecto de esto en el plan de gobierno? Efectivamente, la construcción del Estado plurinacional no puede construirse, valga la redundancia, sin la construcción de relaciones interculturales entre nosotros, los y las ecuatorianas. Creo que existe una gran confusión, finalmente, porque hay una gran tendencia a vaciar de contenido a estos conceptos potentes como interculturalidad, plurinacionalidad. Lo plurinacional no es lo mismo que lo multicultural, entonces ahí hay que empezar haciendo una diferencia. Vuelvo a decir, lo plurinacional lo que busca es una transformación del Estado, pero una transformación también de las estructuras de poder. Es decir, ¿qué buscamos cuando planteamos un Estado plurinacional y relaciones interculturales entre los diversos? Que haya un reparto de poder, pero no solamente un reparto de poder político, sino que haya un reparto de los recursos económicos, un buen reparto, por ejemplo, de la tenencia de la tierra, del acceso al agua, de también el control de los territorios, de la transformación de la justicia, de la transformación de los servicios públicos, entre ellos los más notables y que tienen más cercanía con la población, que son los servicios de salud, los servicios de justicia y los servicios también de educación como derechos. Entonces, vuelvo a decir, la construcción del Estado plurinacional pasa por una repartición de todos los recursos que tenemos en la sociedad y pasa también por una democratización, digamos, de varios servicios, pero en clave cultural, es decir, con una mirada de pertinencia cultural, respetando los idiomas y respetando las distintas cosmovisiones de los distintos pueblos que conformamos el Ecuador. La interculturalidad debe necesariamente abordarse desde un enfoque interseccional, como tú mencionas, ¿verdad? Es decir, no basta con plantear la interculturalidad como una cuestión aislada, sino que es necesario que la interculturalidad forme parte de todos los planes de política pública en materia de educación, en materia productiva, en materia de democracia en general. En ese sentido, quería hacerte un cuestionamiento que puede resultar, no sé, un poco impactante, un poco fuerte, pero ¿no sientes que desde varios sectores políticos se han abordado sobre todo la interculturalidad y las causas ambientales con un discurso medio New Age, medio vaciado de contenido hasta cierta forma? Yo veo, por ejemplo, cómo se están planteando ciertas candidaturas, particularmente la de Yacu Pérez, por ejemplo, y me levanta ciertas preguntas sobre cómo debemos de entender la interculturalidad. Es decir, podemos plantear una interculturalidad meramente formal en la que tienes un candidato indígena que propone ciertamente desde lo económico y desde lo productivo políticas más afines a lo que sería un gobierno de derecha. ¿Cómo podemos entender la interculturalidad en ese contexto ya más politizado? Efectivamente, creo que es necesario también como sociedad ecuatoriana pensar de qué manera dejamos de homogeneizar a las poblaciones indígenas, a las poblaciones de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.
no basta con que un indígena esté de candidato o una indígena, es así como para nosotras las mujeres, no basta con que una mujer esté en un espacio de toma de decisiones o un espacio decisorio para decir que lleva la agenda de las mujeres y que se pueda producir efectivamente una transformación a las estructuras y una propuesta de cambio radical. Creo sin duda alguna que ahora los pueblos y nacionalidades y notablemente los pueblos indígenas hemos tenido un recorrido, igual que toda la sociedad ecuatoriana, y así es que puedes tú encontrar las derechas étnicas que están presentes y muy politizadas en el espacio del movimiento indígena, y es así que tenemos también una candidatura que representa esas voces también desde las derechas y que están ahora reconfiguradas con un lenguaje más, digamos, New Age, quizá un lenguaje que busca llegar de una manera bastante superficial, quizás un poco romántica, con algunos planteamientos. Creo que eso es algo que hay que decirlo y algo que tenemos nosotros también que construir como ecuatorianos y ecuatorianas. Efectivamente, vemos que en esta candidatura igual de Yacu Pérez se tiene un tratamiento bastante irreal, bastante romántico y responsable de algunas temáticas que no contemporaniza o no encaran con responsabilidad algunos temas sensibles de lo que está pasando. Creo que desde el progresismo, desde las tendencias que estamos en la izquierda, justamente una de nuestras responsabilidades, una de nuestras tareas es poder conversar con los proponentes, con los y las sujetas políticas de pueblos y nacionalidades para justamente vincular y hacer parte de que nuestro plan de gobierno incorpore también esas propuestas, por ejemplo, en multilingüismo, en rescate de la lengua, en transformación de la justicia, por ejemplo, porque el Estado, hablando de justicia, el Estado como tal, el Estado ecuatoriano tiene que garantizar la justicia regular, pero también siendo un Estado que representa a los y las ecuatorianas, también tiene que garantizar y ayudar a fortalecer una justicia una justicia a la que nosotros como pueblos y nacionalidades podamos incorporarnos también de manera, digamos, en igualdad de condiciones, ¿no? Como para acceder a la otra justicia. Esto como algunos elementos también para decir que no basta con que un indígena o una indígena esté en un espacio o esté como proponente o como sujeto que encarna, sino que realmente es necesario mirar y deshomogeneizar también esa concepción bastante romántica que nos concibe pues como digamos sujetos que no digamos se han quedado ahí en el tiempo y que de alguna manera por ser indígenas propondrían una propuesta ampliamente digamos que dispute los términos del poder digamos conservador. Claro, la interculturalidad no se logra con una especie de indigenismo descafeinado. Creo que la interculturalidad en realidad, si hablamos de transversalidad de las políticas de interculturalidad, deberíamos hablar de temas más concretos. En ese sentido, yo he visto ciertas propuestas de Andrés que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, el tema de declarar en emergencia al riego. Si bien esto podría ser una medida que parece orientada más hacia lo productivo, creo que en la misma clave que tú mencionabas al inicio, que es en tema de manejo de tierra y de acceso al agua, podría ser potencialmente una de las políticas más importantes para el sector indígena, sobre todo para el sector indígena campesino. ¿Qué opinas de este tipo de medidas? En realidad, la reivindicación de acceso al agua puede implicar un cambio económico en las estructuras económicas de los sectores indígenas rurales, o podemos decir que es una medida más orientada hacia la productividad. Totalmente, totalmente. Creo que ahí tenemos una clara muestra de cómo buscar hacer política pública que trastoque no solamente, desde el punto de vista étnico o de la reivindicación de ciertos derechos desde lo étnico, desde la afirmación étnica, pero también que conjugue la necesidad de la transformación de estructuras económicas de poder. Nosotros tenemos una figura en el Ecuador, recordemos que tenemos las juntas de agua. Las juntas de agua tienen que ser fortalecidas, son más de 10.000 juntas en el Ecuador, tienen que ser fortalecidas con una política pública que no quite su autonomía, sino que más bien busque una cogestión, busque una gobernanza con los gobiernos comunitarios. Y es justamente ahí donde calza la propuesta de Andrés Arauz, porque lo que queremos justamente es que podamos ser un apoyo
para esa administración colectiva y que justamente declarando el riego en emergencia podamos mirar como Estado de qué manera el agua tiene que ser repartida de manera más democrática, porque estamos hablando de inequidades cuando, digamos, hace décadas, igual cuando Ecuador pues tenía también y sigue teniendo, digamos, gran problemas en la tenencia de la tierra, grandes propietarios siguen concentrando o grandes emprendimientos económicos siguen concentrando el uso del agua. Entonces, cuando democratizamos el agua, estamos justamente haciendo que este Estado plurinacional se concrete también en esta manera de poder también tener un acceso democrático al líquido vital o a la yacumamita, como decimos. Claro, a mí me parece una política sumamente interesante y creo que es un buen ejemplo de cómo ciertas políticas productivas en realidad terminan teniendo una incidencia directa sobre la construcción de un Estado multicultural y plurinacional. En ese sentido, y pasándonos un poco a materia educativa, en cambio, se ha reprochado muchísimo, o ha sido tema céntrico del debate estos últimos años, el tema de, por ejemplo, las escuelas unidocentes. ¿Y por qué lo pongo como ejemplo? Porque la mayoría de escuelas unidocentes se concentraban en zonas rurales. Entonces, de cierta forma, el tema de las escuelas unidocentes se volvió una causa enfocada muchísimo en materia de interculturalidad, porque ciertos grupos, por ejemplo, como la Unidad Popular, el MPD, la ex-UNE, sostenían que las escuelas unidocentes eran un espacio de reproducción cultural de los sectores indígenas y que el correísmo, al eliminar o a tener esta visión masificadora y generalizante de la educación, realmente afectó a los sectores indígenas. ¿Qué nos puedes abonar desde tu mirada a esta discusión? Que me parece sumamente interesante, porque por el otro lado del correísmo se decía, a ver, las escuelas unidocentes no son espacios educativos, son espacios de precarización, son espacios donde se violentan derechos fundamentales. El modelo educativo que se debe implementar ahí es un modelo que, si bien respete el espacio y respete a la educación como el espacio de reproducción cultural, también tenga en cuenta los grandes objetivos nacionales en materia de educación. Entonces ahí tú ya tienes dos visiones muy distintas de cómo plantear un sistema educativo. Sobre eso, recordemos que en el Ecuador, por ley, existe un sistema de educación intercultural bilingüe que está justamente orientado a darle ese espacio a la educación de pueblos y nacionalidades, es decir, el espacio de reproducción cultural también. ¿Qué avances se pueden hacer en la materia? ¿Cuál de estos discursos empatan más con tu visión de cómo debería ser una educación intercultural realmente? Yo creo que una de las fortalezas que tenemos o que debemos tener las izquierdas es justamente la capacidad de autocrítica. Creo que en eso reside nuestra potencia también, nuestra potencia de mirar hacia atrás y hacia adelante en el marco de la conciencia histórica que nos moviliza, ¿no? Entonces, el tema de las escuelas unidocentes es complejo porque de alguna manera es un hecho que estas escuelas unidocentes han reproducido sistemáticamente, históricamente, esta marginalidad de mantener a pueblos y nacionalidades fuera de los circuitos del conocimiento, fuera de los circuitos del acceso a la educación y por ende fuera de los circuitos de acceso a los espacios de toma de decisiones. Podemos ver las cifras y los pueblos indígenas siguen estando a la cabeza de las poblaciones que menos acceso tienen a educación básica, inclusive y todavía más a educación superior y ni hablar de ya cuarto nivel, ¿no? Creo que ese énfasis se agrava mucho más cuando hablamos de mujeres indígenas. Las mujeres indígenas tenemos históricamente una brecha por sobre todas las poblaciones para el acceso a la educación. Dicho esto, vuelvo sobre la idea principal. Las escuelas unidocentes, sin duda alguna, han precarizado históricamente el acceso a la educación. Pero no hay que decir también de que son espacios que congregan a la comunidad. La escuela da vida a la comunidad
Entonces creo que nuestra tarea ahora, también para pensar cómo dar un paso más allá, es cómo poder pensar mecanismos, ahora que tenemos la tecnología y que de alguna manera las plataformas, digamos la pandemia nos ha obligado a utilizar mucho más las plataformas virtuales, cómo podemos potenciar tanto las unidades educativas grandes del milenio, que pueden ser centros igual donde se puede ser laboratorios de interculturalidad, y cómo conectar eso con espacios más pequeños en las comunidades para que se pueda potenciar esa educación. Eso por un lado. Creo que hay muchas cosas por hacer. Creo que tenemos que salir de la dinámica maniquea entre esto está mal y este está bien. De repente hay que buscar, vuelvo a decir, esa es la potencia desde las izquierdas para esa capacidad de autorreconocer y de autocrítica también. Poder mirar los dos modelos y conversar también con las comunidades, decir que podemos plantear, digamos, y perfeccionar un modelo, digamos, del cual hemos sido los proponentes. Eso por un lado. Por el lado de la EIB, creo que hay muchas cosas de hacer, a pesar de que llevamos décadas desde que la educación intercultural bilingüe pasó a manos del movimiento indígena, de la dirigencia como una entidad cuasi autónoma. Esto no ha impedido de que las lenguas se sigan perdiendo, de que estemos ahora frente a una emergencia, que si no hacemos nada como Estado y como comunidades, como organizaciones, en 50 años, por ejemplo, dejaremos de hablar el quichua, ¿no? A pesar de tener la educación intercultural bilingüe. Entonces creo que hay que redoblar los esfuerzos para, por ejemplo, avanzar hacia políticas de formación para docentes de lengua materna. Creo que hay que hacer una política pública específica en este sentido. Y otra política pública también ligada a todo el tema de cómo combatir el racismo, porque uno de los problemas de la falta de construcción de un Estado plurinacional o de la falta de la efectivización de un principio constitucional es que somos aún una sociedad colonial, una sociedad que tiene taras racistas y donde hablar una lengua originaria no es sinónimo de prestigiamiento social. Y eso pasa no solamente en la población blanco-mestiza, sino también pasa también en nosotros, en poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, creo que hay que tener una política clara también que encare, que hable, que ponga los puntos sobre la I, sobre la necesidad de hablar del racismo y de desmontarlo. Y de ahí también una política que busque el prestigiamiento de las lenguas originarias, es decir, el prestigiamiento en los espacios administrativos, en los espacios políticos, en los espacios de la educación, donde realmente hablar una lengua y poder poner al multilingüismo como sinónimo de riqueza y como sinónimo de alguna manera de prestigio social en diversos ámbitos. Entonces hay muchas aristas que hacer, pero creo que sin duda alguna no podemos hablar de educación intercultural bilingüe sin poder hablar de calidad, de racismo y de prestigiamiento de las lenguas originarias en el Ecuador, para todos y todas las ecuatorianas. Finalmente, lo que nosotros quisiéramos de ahí, le hemos igual escuchado al compañero Arauz una propuesta sobre poder proponer el multilingüismo, el bilingüismo, no solamente para pueblos y nacionalidades, sino para todos los y las ecuatorianas, como parte del currículo nacional. Y eso creo que podría potenciar también esta voluntad de construir relaciones interculturales en términos horizontales, es decir, reconociéndonos como iguales. Coincido contigo en que en realidad el racismo estructural de la sociedad ecuatoriana deviene en gran medida de que es una sociedad socioeconómicamente segmentada y donde la lengua, la vestimenta y todos los demás factores identitarios juegan un papel importantísimo en asignarle a la gente una especie de rol de clase que es socialmente sancionado. Y en ese sentido coincido muchísimo con esta visión de que en realidad no tiene por qué ser o lo uno o lo otro. Yo, por ejemplo, es evidente que en una escuela unidocente no puede garantizarse calidad y no pueden garantizarse derechos. Sin embargo, no es menos cierto que desde un sistema público de educación general pueden
tomarse medidas para garantizar que la educación de pueblos y nacionalidades tenga otros tipos de contenidos, otros tipos de figuras administrativas, y nos ha llegado un poquito tarde, pero le doy la bienvenida a Leonardo Sailema. Leonardo es un activista, es conocedor de las causas pues, de la interculturalidad. Él va a enriquecer muchísimo este debate, así que bienvenido. Leonardo, entrando un poco a materia contigo, el plan de gobierno tiene una visión de la interculturalidad, y eso es algo que conversábamos con Paulina, desde un enfoque interseccional, ¿no? Entonces conversamos un poco sobre, por ejemplo, las políticas orientadas a garantizar el riego, las políticas en materia educativa. ¿Qué otra cuestión consideras tú que debería ser fundamental en el plan de gobierno de un gobierno progresista para garantizar la interculturalidad y la plurinacionalidad? Bueno, en ese tema, más que todo, nuestro Estado como interculturalidad ha sido reconocido, cabe resaltar, en la Constitución de 2008, y desde ahí hemos logrado varios objetivos, pero se ve una notable falta en el sentido de la justicia indígena, ¿no? Comparando con la justicia ordinaria. Yo soy abogado y recién me gradué, y he luchado mucho en la universidad igual sobre esos temas, es sobre el debido proceso. En una justicia ordinaria existe el debido proceso, pero la justicia indígena como tal es reconocida, pero no se ha llegado a fondo a topar esos temas. Ese sería un punto muy importante como plan de propuesta, que la justicia indígena garantice tener un debido proceso. Porque en sí, poniendo un ejemplo, en mi comunidad en Sarazaca, ha habido muchas declinaciones de competencias sobre que pongamos un caso, una persona agrede a otra y ellos se van a la justicia ordinaria, pero ha habido unas manifestaciones en lucha y ha declinado la competencia hacia la justicia indígena. Pero el caso es que cuando llega la justicia indígena no actúan de una buena manera. No sé si será por el desentendimiento o no sé, pero sería esa una forma, o sea, de fortalecer la justicia indígena, de que la justicia tenga su debido proceso. En esa forma sería. Claro, el sistema, esto también es algo que nos mencionaba Paulina, ¿no? Generar un sistema intercultural, claro, de justicia, que está consagrado en la Constitución ya desde hace 12 años, claro, y sobre el cual los dos coinciden en que no ha existido mayores avances. Quizás avanzar o generar un sistema más amplio de garantías para la justicia indígena, primero que es una pretensión constitucional, pero segundo también es rescatar las cosmovisiones que tienen sobre la justicia, sobre qué es sancionable, qué es moralmente sancionable. No, y tú has mencionado algo clave, y es del debido proceso en el marco de la justicia indígena. Lamentablemente hay pocos casos. Yo también como abogado debo reconocer, claro, que se ha teorizado muy poco sobre la justicia indígena, y creo que se ha avanzado aún menos. Entonces tú mencionas una deuda pendiente que es realmente clave. En tu caso, Paulina, tú has tenido ciertas experiencias con la administración de justicia, el sistema de justicia indígena. Totalmente. Yo como mujer, como quichua y como activista también feminista por los derechos de las mujeres, he hecho varios acompañamientos a casos de compañeras quichuas en algunas comunidades, y cuando yo mismo he tenido que estar en espacios técnicos políticos, he tenido varias experiencias muy dolorosas, ¿no? Porque hablamos de justicia indígena, y ¿quién menos tiene acceso a la justicia indígena? Somos las mujeres indígenas. Primero porque estamos totalmente invisibilizadas en el Estado. No existe un Estado del arte, no existe tampoco, lo único que tenemos son algunas cifras en la última encuesta de violencia, donde sobresale que las mujeres indígenas y afroecuatorianas somos las que sufrimos más violencia, 7 de cada 10, en los espacios, primero en el espacio privado, primero en la casa y luego en los espacios públicos como son los servicios de salud y de educación. Dicho esto, hemos hecho con las compañeras algunas averiguaciones, por ejemplo, en todo lo que es el tema de acceso a justicia de las mujeres indígenas en Cantón, en la provincia. El Estado tiene una ceguera total para el Estado, las mujeres indígenas en varios temas, pero particularmente en torno a justicia, seguimos siendo invisibles, seguimos estando ausentes. Entonces creo que es necesario
decirlo con fuerza. Es necesario que el Estado interculturalice a la justicia ordinaria y es necesario también que acompañe el fortalecimiento de la justicia comunitaria. Yo diría justicia comunitaria, porque justicia indígena está totalmente manipulada como tal, en esta, digamos, nombrándola así por los medios de comunicación que presentan a nuestra justicia como sinónimo de barbarie, ¿no? Entonces, y donde se esconde también una forma de racismo. Entonces, creo que hay estas dos vías que es responsabilidad del Estado. Pero también hay una responsabilidad grandísima dentro de las dirigencias, porque nosotros y nosotras no creemos que todo está en el Estado. Sí, está en el Estado. Hay derechos, hay obligaciones por parte del Estado, pero nosotros históricamente, cómo seguimos resistiendo es porque tenemos nuestras formas también de proponer y de organizarnos hacia el interno. Entonces, creo que también existe una gran deuda dentro de la agenda política del movimiento indígena y de su brazo político politizado, o de nosotros mismos dentro de los progresismos, de mirar hacia adentro y decir, pero bueno, ¿qué está pasando con la justicia indígena? ¿Dónde se están vulnerando derechos? ¿Dónde se queda la justicia ahí? ¿Qué está pasando con las mujeres, las niñas y las adolescentes también en el marco de las comunidades, donde tenemos una gran cifra nacional que habla de que nosotras somos las que sufrimos más justicia? Entonces sí, hay una obligación estatal, hay una obligación del gobierno de turno de implementar políticas públicas para aquello, pero también hay una responsabilidad histórica para que dentro del movimiento indígena se pueda politizar y se pueda incluir en las agendas, no solamente la negociación de tal o cual espacio del gobierno para poder tener un cogobierno, sino que efectivamente podamos llevar a la práctica lo que se teoriza en algunas tesis de maestrías y que finalmente están totalmente ausentes, y tú ves ahí compañeros cabildos, digo compañeros porque sabemos muy pocas mujeres que estamos en los cabildos comunitarios, que finalmente están solos, que no tienen a veces recursos para movilizarse, para poder hacer una gestión, ellos como jueces y poder llevar adelante un debido proceso. Ahí es cuando tenemos, y estoy totalmente de acuerdo con mi colega, que ahí es necesario poder seguir fortaleciendo los lazos de colaboración y de articulación con la estructura del Estado, que ella sí tiene todo, tiene policía, tiene fiscalía, tiene jueces, tiene abogados, tiene movilización, tiene todo, mientras que nuestra justicia no tiene absolutamente nada. Sí, tenemos unas formas políticas de ejercer la justicia, pero a nivel material hay una precariedad inmensa y eso es lo que hay que poner en la agenda pública, tanto desde el gobierno, desde las políticas públicas, pero sin duda alguna con una responsabilidad explícita también desde el espacio organizativo. Pero lo que tú nos comentas en realidad da evidencia de un racismo estructural, y es que en gran medida la justicia indígena no ha logrado avances importantes porque en los sectores de los medios convencionales se la sigue pintando como barbarie, es decir, se la sigue pintando como una justicia que aunque se maneja bajo otros estándares, no es tan justicia. Y eso en gran parte es la razón por la cual no se ha logrado consolidar un sistema de justicia indígena sólido. Y ahí me voy a una cosa que mencionaba Paulina, que me parece sumamente interesante, y es también el rol de la organización social y de la organización comunitaria. Si bien coincidimos los tres de que al Estado le falta mucho por avanzar en ciertos temas, que se han hecho avances desde la Constitución de Montecristi, pero faltan muchas cosas por hacer. Quiero más bien que ustedes me comenten un poco sobre cómo se ha vivido o cómo se está viviendo la organización social y la organización política dentro del movimiento indígena, particularmente desde octubre. Desde octubre del 2019 se evidenció que el movimiento indígena tiene una fuerza, tiene una capacidad de movilización sumamente fuerte y también tiene una capacidad de convocatoria. Es decir, el movimiento indígena en octubre del 2019 generó la adhesión de una serie de otros sectores populares y lo que terminó ocurriendo fue, claro, una manifestación popular en esencia. De ahí hasta ahora han pasado varios voceros, que se puede decir voceros de octubre, desde los sectores indígenas, pero vemos que las candidaturas, es decir, el momento político que se generó en octubre, quizás es discordante con las candidaturas actuales. Y aquí tenemos que ver temas, por ejemplo, la CONAIE como brazo organizativo, Pachacutic como brazo político. Por otro lado, también yo creo que esta
este sentir también de lo indígena como sector popular, genera mucha cercanía, por ejemplo, con Andrés Arauz. Entonces, quería preguntarles a ustedes, vamos contigo, Leonardo, ¿qué le ha faltado al movimiento indígena estos últimos años en términos de organización social, de organización política? Bueno, en términos de organización, diría que, o sea, la esencia mismo de la comunidad es la unión, ¿no? Y como tú manifiestas en las manifestaciones de octubre del 2019, hubo eso, ¿no? Desde las bases sociales organizaron lo que es la protesta, la unión, pero en sí, en el campo político sería, hay igualmente discordancia entre las comunidades. Te pongo un ejemplo, ¿no? En Salasaca hubo las primarias para Pachacutic, para las dignidades de la Asamblea Nacional y para parlamentario, igual para provinciales, pero no hubo una difusión clara, porque me imagino que la organización, o sea, dieron un tiempo para que nuestros comuneros, o sea, personas preparadas igual se precandidaticen para esas dignidades, pero eso fue a dedo, es decir que en la comunidad no hubo una organización en el campo político, porque vino una persona, un cabildo tal, puso a un candidato y él se fue. No existió una democracia en ese sentido ahí en Salasaca. En eso te podría más o menos decir. Entonces podríamos ver que hay una separación. Claro, en lo político vendría a decir que no se organizan muy bien, pero como te digo, o sea, en lo que nace, o sea, lo que es la esencia mismo de un pueblo indígena o una comunidad es la unión, pero como te manifiesto en lo político no se dio eso. Claro, es que hay lógicas políticas que operan, yo creo que quizás tras bastidores y que también han visto en el movimiento indígena un espacio para avanzar sus propuestas como valiéndose de un brazo de movilización o de un brazo popular un poco más organizado. Y de ahí vemos, por ejemplo, lo que ha pasado en la asamblea estos años, ¿no? Tú tienes como resultado asambleístas de Pachacutic que votan por lo general con la derecha. Exactamente. Entonces, Paulina también nos decía que también hay que reconocer la diversidad política dentro del movimiento indígena y que de ahí también nacen y se entienden estas posturas. Paulina, en tu posición, ¿cómo evalúas? ¿Qué crees que le falta a la organización, al movimiento indígena en términos de organización social y de organización política? ¿Podemos decir que las bases están separadas de los actuales líderes, de los cuadros que se han ido generando desde octubre? ¿Qué ha pasado dentro del movimiento indígena en materia organizativa? Bueno, primero decir que como quichua y como política, nunca dejaré de reconocer el recorrido histórico y todo el acumulado de conquistas que ha tenido el movimiento indígena y que han hecho posible que en este momento los dos estemos aquí conversando con ustedes. Creo que eso en términos de conquistas de derechos, en términos de poder, trastocar inclusive algunos imaginarios sociales, lo que han hecho nuestros abuelos, nuestras abuelas a nivel de organización, creo que ha dado una lección no solamente a nivel de los movimientos populares en el Ecuador, sino el movimiento indígena se proyecta como un actor político, social, histórico para la región y como referente histórico. En octubre del 2019, el movimiento indígena volvió a plantearse como ese gran sujeto histórico popular, igual con otros actores de la ciudad, estudiantes, mujeres, pero sin duda alguna el sujeto histórico, político de octubre del 2019 fue el movimiento indígena. Y eso sin duda alguna se capitalizó como nunca capitalizó para que Pachacutic de alguna manera esté bien situado para las elecciones presidenciales en este momento, ¿no? Eso fue leído de esa manera, no solamente dentro del movimiento indígena, sino creo que también dentro de todo el campo progresista y también desde las derechas. Porque vuelvo a decir, tienes ahora indígenas en todos los partidos políticos, desde la extrema derecha, que inclusive sostiene un discurso alrededor de la pureza de la sangre. Tenemos compañeros indígenas que hablan sobre la pureza de la sangre, que tienen unos discursos románticos, reaccionarios, que si tú los escucharías en la boca de un político o una política del norte global, sería de lo más neofascista.
Entonces tenemos esas derechas, paréntesis, extremas también en el movimiento indígena. Entonces, y también tenemos el campo progresista, ¿no? Tenemos nosotros también que estamos dentro de la Revolución Ciudadana y que todavía estamos, digamos, disputando un espacio para poder ser sujetos interlocutores en los mismos términos que el resto de compañeros y compañeras, ¿no? Eso se está dando, es una total, digamos, es una disputa. Ahora, respecto al otro, es evidente que Pachacuti, siendo el brazo político de la CONAIE, no ha respetado tampoco, digamos, de esta manera horizontal y de respeto a las bases en la nominación de sus candidaturas. Nosotros vemos claramente y con nombres quién fue el personaje que fue electo por las bases. No fue Yacu Pérez, fue Leonidas Issa, y así lo dicen las bases, y así nosotros escuchamos en territorio también esas fracturas y esas divisiones, porque también internamente existe eso, ¿no? Entonces hay que dejar de romantizar, vuelvo a decir, sobre el hecho de que por ser indígenas somos todos colectivos, todos democráticos, todos ecologistas y todos de izquierda. Hay grandes disputas y vuelvo a decir, hay una fuerte facción también dentro del movimiento indígena, dentro de las comunidades indígenas diversas que están posicionadas y que reproducen y que encarnan posiciones de derecha. No olvidemos también dónde están las iglesias más reaccionarias también. Claro, tú mencionas algo clave y es también la influencia de los sectores religiosos en los movimientos indígenas y en su agrupación y en sus objetivos políticos. Es decir, y esto es una cuestión, es un legado poscolonial que nos dura hasta ahora. Me quedan muy claras las posturas de ambos sobre la organización política del movimiento indígena. En ese sentido, plantear la candidatura de Andrés Arauz como dentro de un movimiento popular, porque los dos también han coincidido en una cosa, y es que más allá del movimiento indígena, el movimiento indígena representa una gran parte del campo popular ecuatoriano y del campo popular regional. Y en ese sentido, ¿cuáles son o qué plantearían ustedes como compromisos necesarios de la candidatura de Andrés Arauz para tener mayor cercanía con el movimiento indígena? Leonardo. Bueno, en ese sentido, una propuesta para el acercamiento hacia las organizaciones indígenas, como te mencioné al inicio, sería el de fortalecer, ¿no?, a la justicia indígena. Otro también sería el de topar la oportunidad, la igualdad de derechos que tenemos, ¿no? O sea, tener las mismas oportunidades sería un aspecto muy interesante que podría acercarnos hacia las comunidades indígenas en ese sentido. Paulina, para ti, y contigo quería, tú que tienes un poco de experiencia en el área de gobiernos autónomos y descentralizados, quería hacerte una pregunta, y es, ¿cómo podemos plantear la descentralización como un eje principal del plan de gobierno? Es decir, podemos en realidad decir que existe, por ejemplo, en el caso de los municipios de Otavalo, los municipios donde hay una mayor composición indígena de la población y que sin embargo se le recorta presupuesto ante una crisis, de que sin embargo se siguen viendo limitados en su gestión. Entonces, tú quizás podrías plantear o qué tipo de propuestas son necesarias para garantizar una mayor descentralización de la gestión del Estado, que creo que es otro eje fundamental para consolidar una interculturalidad. Gracias, Leonardo. Me voy a permitir también responder a la anterior pregunta porque es muy importante. ¿Qué nosotros esperamos de este gobierno? ¿Qué esperamos? ¿Cuál es la apuesta con Andrés Arauz? Primero es el tema de cerrar las brechas económicas, porque nosotros desde el progresismo no podemos hablar sino de ningún avance si es que no hablamos de cerrar brechas desde el punto de vista de clase, trastocar las injusticias económicas. Segundo, tratar el tema del agua con la importancia que se debe, es decir, poder caminar hacia un reparto justo, democrático de el manejo del agua con todos y todas las ecuatorianas, pero notablemente fortaleciendo las juntas de agua.
Tercero, fortalecer la educación intercultural bilingüe y apostarle al multilingüismo para todos los y las ecuatorianas. Cuarto, fortalecer la justicia indígena, no solamente la justicia regular, sino también la justicia para pueblos y nacionalidades. Cuarto, tener representación en el Estado, tener una cuota de representación en todos los espacios, en todos los ministerios, en todos los espacios de decisión. Quinto, tener y caminar también hacia una cuota de representación política. Todo esto atravesado no solamente por la representación étnica, sino también por una visión de género y también por una visión de clase. Y también decir, para terminar nomás, que es necesario vernos hacia adentro, porque los quichuas de alguna manera hemos sido hegemónicos. ¿Y qué pasa con nuestros compañeros de Agua? ¿Qué pasa con nuestros compañeros cofanes? ¿Qué pasa con un sinnúmero de compañeros indígenas o compañeras que no han estado ni siquiera disputando estos espacios porque no hay la mínima y remota posibilidad de poder estar aún en un espacio para poder colocar la palabra? Entonces, regresando a lo que me decías, el tema de la descentralización es un modelo que creo que se quedó, es un modelo hay que apostarle, es un modelo que también debería buscar aterrizar lo que dice la Constitución en términos de los derechos colectivos, ya que estamos hablando del Estado plurinacional. Es decir, por ejemplo, como tú, cuando tenemos en los gobiernos locales un gran problema para la legalización de tierras, y como tú, como tomador de decisiones, como alcalde o alcaldesa, con tu gobierno municipal, con tu consejo municipal, por ejemplo, aterrizas los derechos colectivos en tanto reconociendo a las autoridades comunitarias para que te ayuden de alguna manera a legalizar todas esas tierras, ¿no? O como tú reconoces, otra vez regresando a los derechos colectivos, a las comunidades quichuas que ahora por el camino del tiempo se están asentadas en los espacios urbanos. Como los gobiernos autónomos descentralizados, pensemos en los dos más grandes, en Quito y Guayaquil, cómo esos gobiernos autónomos descentralizados están pensando en reconocer y en aterrizar los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas que son indígenas, desarraigados de las comunidades, pero siguen teniendo sus derechos culturales en estos espacios urbanos. Todas esas también son temáticas que tenemos que abordar en los espacios de los gobiernos locales cuando existe una voluntad política y una conciencia histórica también de cómo tienes que ir desarrollando y cómo tienes que ir aterrizando lo que dice la Constitución. En el tema del presupuesto, es un atentado que no se pueda garantizar los presupuestos como lo está haciendo el gobierno actual. Realmente estamos viendo que estamos ante una crisis tan grave, generada, bueno, por la pandemia, pero sin duda alguna por la ineptitud del gobierno central, que ha generado en caos, que ha generado en episodios de violencia, y que en el caso de algunas provincias, como de la mía, donde la mayoría o el 70% de la población que está gravemente afectado pertenece a sectores históricamente discriminados, como son pueblos indígenas y mujeres. Entonces creo que hay una falta de conocimiento y una falta, vuelvo a decir, de voluntad política para tratar esos problemas como se deben, y sin duda alguna en la época de crisis pues lo que hace es exacerbar estas brechas, estas inequidades que son históricas en el caso del Ecuador. Claro, tú visibilizas muy bien un tema, y es la interseccionalidad entre todas las reivindicaciones que forman parte del plan de gobierno de Andrés Arauz. Es decir, porque una cosa es ser un hombre indígena de altos ingresos, una cosa totalmente distinta es ser una mujer indígena en situación de pobreza. Y eso, creo que eso es en realidad el tema medular de hablar de un plan de gobierno progresista y de un proyecto progresista en general. Analizar la amplitud de todas estas pretensiones y estas necesidades y estos requerimientos sociales tan importantes para generar una agenda conjunta. En ese sentido, Leonardo, tú como joven indígena, ¿cuál consideras que es la mayor necesidad
para la juventud indígena? Porque, por ejemplo, ahí tienes temas de acceso a la educación superior, hay ciertas propuestas de formación técnica y tecnológica dentro del plan de gobierno, o sea, tema de aumento de cupos, del examen de ingreso. ¿Cómo están leyendo los jóvenes indígenas la política y cuáles son sus necesidades, sobre todo? Bueno, en ese sentido, sería primordial en este plan de gobierno tomar en cuenta a los sectores indígenas, exclusivamente a los jóvenes, ¿no? Como sería excelente tener un plan de becas, supongamos que den mayor oportunidad a los jóvenes indígenas a que se preparen en el exterior y que tengan personas acordes, ¿no? O sea, en relación a todos los ecuatorianos en ese sentido. También uno de los temas que sería de los jóvenes es impulsarles a tener emprendimientos, porque justo yo también pertenezco a una asociación de jóvenes que emprendemos ahí con el Chawarmishki, que sacamos derivados, y existe, o sea, tocamos muchas puertas como el Consejo Provincial, instituciones privadas, pero no existe un apoyo hacia el emprendimiento. Sería un tema muy fundamental en ayudar a emprendimientos, en dar un porcentaje del presupuesto anual hacia los jóvenes indígenas o a los emprendimientos nuevos que van a surgir, ¿no? Claro, el acceso a crédito en realidad es una herramienta fundamental para los jóvenes. Y sí, aquí vemos también que las necesidades del movimiento indígena son necesidades que podrían ser entendidas también como pretensiones del campo popular, es decir, como esta necesidad que tenemos todos los ciudadanos comunes de salir adelante y que nos vemos representados en un gobierno progresista. En honor al tiempo, Paulina, tengo entendido que tú tienes igual compromisos ulteriores, te agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy. Realmente conversar contigo siempre es un gusto, nos dejas una claridad amplísima. Por favor, ayúdanos con unas palabras de cierre. Bueno, agradecer por el espacio, decir que la construcción del Estado plurinacional debe dejar de ser una cosa de indios, como se dice. La construcción del Estado plurinacional es un asunto de todos y todas las ecuatorianas, y que si no, desde el campo progresista, si no aprendemos a escuchar y a hablar y a relacionarnos de mejor manera con los sujetos políticos históricos de este campo, no vamos a poder transformar y radicalizar nuestras propuestas para toda la sociedad. Entonces, una apuesta para todos y los compañeros, que podamos seguir en esta disputa para que la construcción del Estado plurinacional sea cosa de todos y de todos y de todas, y que sin duda alguna esta construcción no podrá hacerse sin hablar de racismo y no podrá hacerse sin la participación de las mujeres, tanto en los espacios comunitarios como en los espacios donde se decide la política pública. Gracias por la invitación, Leonardo. Muchas gracias, Paulina. Solo para aclarar a los televidentes, Paulina ha mencionado muchísimo el tema de las mujeres y las causas de género, y eso será objeto de otro programa, porque sí nos queríamos pasar un poco al tema porque están totalmente interrelacionados, pero ya vas a ver, si quieres te volvemos a invitar en el programa de género y ahí tenemos una discusión súper chévere, porque tengo entendido que haces muchísimo activismo en la materia. Paulina, te dejamos, de ahora sí. Leonardo, también un gusto tenerte por acá, un gusto ver un joven con la capacidad, también con estos criterios claros de participación política y de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál sería tu mensaje final para la ciudadanía? Más allá de la cuestión específica del plan de gobierno, ¿qué le podemos decir a la ciudadanía en este momento clave de las elecciones que se acercan, donde parece que están en disputa dos proyectos políticos, en realidad tres proyectos políticos muy distintos, ¿no? El de Guillermo Lasso, por un lado, el de Yacu Pérez, por otro lado, el de Andrés Arauz, por otro lado. ¿Qué nos podrías decir sobre la importancia que tienen estas elecciones para ti y para el movimiento indígena? Bueno, la importancia en estas elecciones sería que a través de la pandemia que estamos
recién queriendo sobresalir, ¿no? Muy aparte de las camisetas políticas. Un mensaje a la ciudadanía ecuatoriana y especialmente al sector indígena sería que nos unamos en estas elecciones y pensemos bien en nuestro voto, ¿no? Porque se está jugando el futuro del Ecuador y en sí de los ciudadanos en general. Y como te dije, aparte de todos, o sea, de los partidos políticos que existen, como tú mencionas, fundamentalmente sería importante, ¿no? Que la gente al momento de sufragar vote a conciencia, ¿no? De lo que, de aparte de las propuestas de los candidatos, y que para que nuestro Ecuador surja de nuevo como era anteriormente. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias a todos quienes nos están viendo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a seguir abordando todos los ejes del plan de gobierno. Próximamente tendremos educación, materia de género, todas estas cuestiones que son trascendentales para el futuro del Ecuador y que nosotros vemos plasmadas en el plan de gobierno del Binomio de la Esperanza. Con eso nos despedimos, les agradecemos muchísimo su atención. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente capítulo de ¿Cuál es tu plan? Gracias. No solo son propuestas, es nuestro futuro. Dinos ahora, ¿cuál es tu plan? Hola Wickers, me pregunto, ¿cómo podemos participar en la democracia que no sea solamente yendo a votar? Pues nosotros, la lista 1, proponemos que ustedes pueden enviar su propuesta. Es decir, ¿qué creen ustedes que se puede hacer para mejorar el país? ¿Cuáles son nuestros sueños y qué creemos que se debe hacer? Nuestra propuesta importa, es así que les invitamos a que envíen a través de 4 canales su propuesta. La primera es enviar un correo electrónico a wikiplan@andresarauz.es. El segundo es entrar a la página de andresarauz.es/plan de gobierno, donde ustedes pueden entrar a la discusión, es decir, crean un usuario y dicen qué es lo que ustedes creen que se debe hacer en uno de los futuros. La tercera forma es enviar un mensaje de WhatsApp, así de simple como cuando enviamos un mensaje a un amigo o una amiga, al 098 93 78 81. Y la cuarta forma, si es que no tenemos internet, poder acercarnos a un candidato o candidata y enviarles. Ahora, ¿cómo podemos saber que mi propuesta ha sido tomada en cuenta y que no ha sido perdida o que alguien la está leyendo? Pues nosotros tenemos un equipo de voluntarios que son becarios y que son expertos en el tema, que están revisando diariamente las propuestas y las incluyen dentro de esta plataforma de la Wiki, donde se conglomeran todas las propuestas ciudadanas. La idea es que exista una democracia transparente y que caminemos hacia la democracia 3.0. Es la lista 1 y les esperamos para construir entre todos y todas un mejor país. Gracias por acompañarnos. Somos Jóvenes Haciendo Futuro. Nos vemos en el siguiente programa.